2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 33 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. La transmisión fue más exacta todavía cuando Neil Armstrong comenzaba a bajar la rampa del módulo que lo había llevado hasta la Luna, a comenzar a bajar la rampa y de repente puso el pie. Hey Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. Me parecía increíble. No concebía que el hombre haya logrado tanta proeza al haber llegado a pisar por primera vez la Luna, mejor dicho, el alunizaje, que todos los seres humanos se quedaron también en ese momento muy sorprendidos. Y también la algarabía, ¿no?, del avance de la ciencia y la tecnología en el mundo. Imaginé que el hombre llegaría a la Luna, sí, porque yo había leído muchas obras de ficción de Julio Verne. Nos pintó de cuerpo entero la llegada del hombre a la Luna y eso nos despertó una serie de fantasías para la época. Julio Verne nos abría de alguna manera una visión interplanetaria de que el hombre tenía que lograr una serie de avances tecnológicos, pero nunca imaginé que el hombre debería llegar de algún momento a la Luna, ¿no? Y fue realmente un acontecimiento muy trascendente en esa época. En ese entonces trabajaba en Radio Heroica, si mal no recuerdo. Me encontraba, como siempre, cumpliendo mis labores. Yo me encontraba precisamente en las oficinas del diario donde yo trabajaba, que fue un diario que nunca se publicó, en el diario El Pueblo, que quedaba en la 6ª cuadra de la avenida Balta. Yo era el que recibía las noticias nacionales e internacionales. Me habían asignado ahí porque sabía un poco utilizar la máquina de escribir y ahí recibí la información, recibí la noticia e incluso recuerdo que la transmití oralmente a la gente, a mis compañeros de redacción que estaban en ese momento. Durante ese año, el 69, yo estaba viajando por diferentes partes del país. Había llegado a Bambamarca y entonces la gente lograba conversar, no se explicaba cómo era la forma, cómo podía haber llegado a la Luna estos astronautas que realmente generaban no solamente una preocupación, un temor, pero algunos también expresaban alegría, pensando cómo los seres humanos habían podido lograr tal proeza, ¿no? El país vivía un poco convulsionado por los acontecimientos que se habían suscitado. Había un gobierno militar. Ya había concluido la secundaria y había ingresado, bueno, a la universidad, en esa época se llamaba la Universidad de Lambayeque. Y se paró la universidad para la fusión, para crear la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En las universidades fluía ese ánimo de protesta, de reclamo, de pasión por que las cosas se hicieran bien. En 1968, lamentablemente, en octubre, en el Perú se dio el golpe de Estado y en Lambayeque se clausuró la Universidad Nacional de Lambayeque, donde estudiábamos. Y nos quedamos, como decíamos entonces, pateando latas los estudiantes, ¿no? Teníamos los conflictos internos como también internacionales y básicamente el ascenso de un gobierno militar que estaba, bueno, abriendo una serie de posibilidades y propuestas para nuestro país. La política nacional que estaba derivada de la intervención militar, de las acciones en las azucareras, las ex haciendas azucareras. Bueno, en esa época también yo estaba vinculado de alguna manera también al tema de las empresas azucareras y la gente, bueno, andaba en esa perspectiva de búsqueda de alternativas. Pero buscamos la manera de trabajar y en mi caso personal
Gracias a Dios eso me permitió ingresar al periodismo. El día a día en Chiclayo era muy calmado, al punto que las calles no tenían los vehículos que hoy tienen, el mercado era transitable, los mercados, hablo del mercado central y del mercado mayorista, porque todavía no existía el mercado modelo, o ya existía, pero estaba libre de ambulantes, libre de comerciantes en sus exteriores. La ciudad era relativamente muy tranquila, muy pasiva. En el parque de Chiclayo se aglomeraba la gente solo para ir a misa y salir de ella, y se sentaban un rato para conversar en los momentos que habían pasado. Creo que la mayor parte de trabajadores se reunían con sus amigos los días sábados o viernes por la noche para tomarse sus tragos en común. Pero los fines de semana entre familia, muchos se visitaban entre ellos, entre familiares, otros viajaban a alguna zona cercana con el propósito de distraerse y romper un poco la monotonía. Entre las distracciones que teníamos eran el cine. El cine era una de las muchas distracciones. Habían varios cines, ¿no? Cine Tropical, Cine Colonial, Cine 2 de Mayo, Cine Tumi, Cine Norte, Cine Elba en José Leonardo Ortiz, ¿no? Entonces la gente acudía en masas a los cines, formaban largas colas para entrar al cine. Y las bibliotecas, las librerías, ¿no? Porque no había, la televisión estaba comenzando en 1969. Tener un televisor era realmente una fortuna, porque la primera vez que vinieron en blanco y negro se ponían o se exhibían en muebles tremendamente grandes. Es decir, la pantalla era pequeña, pero los muebles eran enormes y veías, era un lujo tenerlo. La televisión estaba comenzando a vivir sus momentos de alegría y de contraste con el público. Nosotros no éramos la excepción. Recién estaba la televisión y las películas se pasaban a partir de las 3 de la tarde, 6 de la tarde, recién comenzaba la transmisión. La ciencia, yo siempre he pensado que su principal función es de contribuir al desarrollo y al sostenimiento de la humanidad dentro del planeta. Se había cumplido la hazaña. El hombre increíblemente había llegado a la luna. Se había cumplido la fantasía de Julio Verne y nosotros nos sentíamos anonadados. Nuestra ciudad estaba convulsionada, todos comentaban, todos hablaban, todos decían, pese a las circunstancias y a las situaciones que había vivido el país con el gobierno militar, pero esta noticia nos sustrajo y nos enseñó que el hombre daría para más. En la que unos, como repito, ¿no? Encontraban un gran entusiasmo porque habría una nueva perspectiva tanto para los seres humanos como para también el manejo de alguna manera también del ecosistema, de las cosas que realmente los seres humanos estábamos en defender, ¿no? Para poder tener una vida bastante amplia y solidaria. That's one small step for man, one giant leap for mankind. La verdad, creo que era difícil describirlo con palabras. No había, forma de hacerlo. Porque una cosa es expresar, narrar lo que nosotros podíamos elucubrar aquí, en nuestro medio. Y otra cosa es la emoción que sentía el mismo astronauta en el momento mismo que pisó la luna. Tremendamente diferente, pero nos dejó pasmados realmente. La única radioemisora que transmitía las noticias de inmediato, el mismo día incluso, porque no había otra emisora más afín,
era Radio Delcar entonces, en 1969, y tenía un noticiario que se llamaba La Voz de los Estados Unidos, y emitía informaciones de esta naturaleza. Entonces, los ciudadanos que escuchaban Radio Delcar se quedaban admirados, sorprendidos, y de repente un poco entusiasmados por esta noticia, porque no habían visto ni escuchado información de esta naturaleza, ¿no? El problema nuestro en ese entonces es que las comunicaciones eran muy retardadas, pero de todas maneras cada comunicación de esta naturaleza que llegaba impactaba a los radioyentes. Bueno, me sentí el hombre más afortunado del mundo sencillamente porque yo, a través de la radio donde laboraba, también transmitía o retransmitía, de repente expresándome de la misma manera que lo hizo el comandante Neil Armstrong cuando pisó la luna, porque nos había emocionado realmente a todos. Y los medios de comunicación, todos, tuvieron largo tiempo expresando de continuo temas referentes a la llegada del hombre a la luna. Eso fue el pan del día, fue el comentario autorizado de todos los días casi, recordándonos la hazaña, y un poco que ese acontecimiento nos hizo olvidar la situación que estaba viviendo el país políticamente. Fue un poco de sorpresa y un poco de relacionar en qué medida el ser humano podría estar pisando nuestro satélite, porque yo me imaginaba en ese momento la serie de situaciones, de circunstancias que habían motivado a los personajes de Julio Verne a llegar a la Luna. Y entonces un poco se me hacía difícil de entender de que quizá habría vida en el satélite y no sé, quizá no. Recibí esa percepción inmediata hasta que después se fueron aclarando todas las situaciones que hubo. Si más no recuerdo, una de las expresiones que dije, por fin ganamos, estamos en el espacio. De repente alguna vez yo formaré parte de alguna tripulación que viaje al espacio. Me lo imaginé, porque vivíamos un poco fantasiados con la serie de películas, de las seriales que se daban en la época y que nos hacían transportar viajes espaciales, una serie de hechos y una serie de cosas que nos llenaban la mente. Pero cuando se produjo este hecho de la llegada del hombre a la luna, nos hizo fantasear un poco más y un poco que nos hizo sentirnos también como si estuviéramos en el cuerpo de los astronautas que tuvieron la dicha de llegar a la luna. Quienes escuchaban las informaciones relacionadas a esto y tenían interés, también percibían de repente con escepticismo que el hombre llegara a la luna. Cuando ya vieron, escucharon que efectivamente sí había sucedido esto, se sintieron un poco extrañados porque se cumplía varias de las profecías, tanto de novelistas o de gente que había augurado que al fin de cuentas el hombre iba a llegar a la luna. Los seres humanos estamos buscando un consenso mundial en que estemos integrados todos, porque tenemos que defendernos frente a un conjunto de problemas que se vienen suscitando dentro del planeta. Y la tarea fundamental es que tenemos que tener una sociedad solidaria que nos permita lograr superar todos los problemas que estamos viviendo en la época actual. Yo creo que este alunizaje determinó un punto intermedio entre el qué va a hacer el hombre, qué ha hecho el hombre antes y qué va a hacer el hombre después. Creo que lo más hermoso que el hombre pueda vivir es que cada día que pasa, cada minuto que pasa, se sorprende por la serie de descubrimientos que se vienen haciendo, que se vienen ejecutando. La ciencia en todos sus puntos de conocimiento
nos están mostrando que para el hombre no hay nada imposible. La realidad es que mucha de la tecnología que se empleó en la NASA ha sido propicia para desarrollar los nuevos inventos tecnológicos actuales y los que van a suceder después.